¿Ya? Hola, vamos a empezar ya, que ya esta hora es una hora regular, casi la hora de cenar y es viernes además. Bueno, pues estamos aquí en la Feria del Libro de Palma, en la Alhóndiga o Casasilla, uno dice en Alhóndiga, otro Casasilla, queda muy bonito, que vamos a presentar el libro de Arnau Taverner, Y si no podemos. Ya me conocéis casi todos, soy Óscar Morales, llevo ya 8 años colaborando en plan en Editorial Sénica, que como una ONG, todos los beneficios van para un proyecto, se llama Proyecto Couso, donde se está creando una comunidad utópica, una escuela de dones y talentos y hospedería para los que hacen el Camino de Santiago y para los que quieran. Está en el interior de Lugo, en Samos. Una vez visto esto, pues deciros que Arnau Taverner, está aquí presente, es la segunda novela que le publicamos. La anterior fue El investigador sigiloso o La vida a 90 grados, que aún vivía en España, al poco se fue a trabajar a Suiza, donde lleva ya casi 3 años trabajando de arquitecto. Esta novela, voy a hablar un poco de esto, es una querella criminal absurda porque la corporación multinacional, una multinacional, al final se la archivaron, pero parece que todos los libros de Arnau tienen cierta polémica. Vamos, dice las cosas muy claras, además el lenguaje rico, con mucha ironía, y también explora un poco el universo kafkiano en el que estamos metidos. Yo de Arnau no iba a decir nada más porque había previsto un presentador, pero por razones ajenas a nosotros, pues, bueno, que no pudo ser. Entonces yo le paso a la palabra a Arnau para que presente su libro. El presentador, yo hablo de la editorial y el presentador siempre ha salido el libro y digamos que lo desmenuza o da sus opiniones, pero no ha podido ser. No obstante, Arnau va a presentar el libro y os dejo con él. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Yo de camino para acá venía acordándome de un amigo que poco antes de venirme para España para presentar este libro aquí en Córdoba, pues tuvimos una conversación allí tomando un café. Y este amigo pues me estaba contando una de las historias más viejas de la humanidad, ¿no? Como su querida, su amada, su amiga, su deseada, llamémoslo como queramos, pues en una ausencia suya, que se había venido a Badalona, que él es de Badalona, se había liado con su mejor amigo, ¿no? Y me llamaba la atención porque el enfoque que me daba mi amigo sobre esta traición y sobre este dolor que él tenía se basaba sobre todo en su amargura por el tiempo perdido, ¿no? Como él lo que se reprochaba era haberle dedicado tanto tiempo a esas dos personas que tampoco lo merecieron. Entonces, a todos los que estáis aquí, muchas gracias por vuestro tiempo en este día, a esta hora, que es la hora en la que uno, después de toda la semana, lo que quiere es irse a tomar una cerveza, pues os agradezco que me brindéis lo más valioso que tenéis, que es vuestro tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Óscar, que me ha dedicado mucho más tiempo todavía, porque pues se lee las cosas que yo le mando y las edita y le da publicidad y nos brinda no solamente a mí, sino a otros muchos escritores de la provincia la posibilidad de que tengamos voz más allá de nuestros ordenadores portátiles o de nuestras plumas. Luego, sin más, pues vamos a empezar un poquito con la obra. Como ha dicho Óscar, teníamos previsto que alguien que ya ha leído la obra presentara, diera un punto de vista subjetivo de la obra. Eso en sintonía con el contenido del libro, de Y si no podemos, pues ha encontrado el obstáculo de los poderes públicos. No vamos a entrar mucho en detalle, pero curiosamente este libro, que yo empecé en el año 2012, aunque tiene textos todavía anteriores, está siendo poco a poco alcanzado por la realidad. La realidad que cuando yo empecé a escribirlo estaba muy lejana de las ensoñaciones
y las proyecciones que yo plasmaba en la literatura, poco a poco se va acercando. Se va acercando, ¿por qué? Porque cuando yo en el 2012 empecé la novela, partía de una hipotética fusión entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no?, que se fundían para seguir en el poder. Y para mi sorpresa, hace 3 o 4 meses escuché o leí, creo que leí, unas declaraciones de Felipe González en las que abría la puerta a esa posibilidad para defenderse de estos advenedizos que parece que ahora quieren moverle la silla a los dueños del cortijo. Por otra parte, en el libro también se habla de cómo las instituciones se defienden e intentan evitar la voz de las personas y que nosotros, que somos ciudadanos de a pie y no tenemos fuerza ni voz en las instituciones públicas, accedamos a ellas, ¿no? Curiosamente, pues también eso se ha repetido. La realidad ha ido detrás de la novela y nos ha confirmado que esas cosas suceden, ¿no? Antes de seguir, yo quiero dejar claro que para esta novela ni Óscar ni yo hemos contado con financiación de Venezuela. Nada, ni un racimo de plátano. Yo he probado tal, a ver si me dan unos miles de eurillos, lo que él dice, una caja de plátano, nada. Yo también quiero dejaros que estamos abiertos los dos, ¿verdad?, a cualquier forma de financiación. Si alguien de aquí de la sala tiene interés, después nos tomamos un vino y lo vemos, que nosotros no tenemos problema, aunque no sea venezolano. No tenemos problema de ningún tipo. Bueno. A ver, aquí ahora se oye mejor, ¿no? Bueno, pues pese a no contar con financiación venezolana, lo hemos sacado adelante, ¿verdad, Óscar? Con trabajo y con ganas y con ilusión. Yo este libro, como os dije, prácticamente lo empecé en Suiza. Yo vivo en el cantón de Soleura, que es un cantón muy pequeñito, que está al norte de Berna, a las espaldas del Jura, rodeado de bruma. Y yo pues escribía mis ficciones metiéndome con el gobierno y con los partidos mayoritarios como una forma de protesta, una forma de diversión que yo tenía, una forma de sacarme el malestar que yo mismo tenía por estar exiliado, porque nos tomen el pelo, porque hagan lo que les dé la gana. Y yo pensaba, este libro no va a ver la luz en la vida, ¿no? Porque este libro, a ver quién publica esto, o los disparates y las barbaridades que estoy diciendo. Entonces yo allí tenía la idea de que este libro pues iba a ser un libro clandestino, que se iba a trapichear bajo cuerda, que yo se lo daría a mis amigos. Y bueno, luego pues no solamente se ha publicado, sino que además la publicación no ha supuesto una cortapisa para que este libro también tenga su cosa de clandestinidad, por eso de que nos prohíben, nos vetan presentadores. Hemos tenido otro presentador que se ha excusado por motivos ideológicos en Córdoba y bueno, no está exento de cierta polémica como parecía que iba a ocurrir. Yo tenía previsto, tengo aquí un texto bastante largo en el que hago un análisis más o menos técnico de la obra, pero como sé que hay alguien que también ha leído el libro, voy a contentarme de momento con leer un par de párrafos, que son los 2 párrafos primeros, para situaros un poco. Yo creo que en esos 2 párrafos os podéis hacer una idea de qué es el libro y qué pretende contar y en qué tono. Los explicaré un poquito y después, pues, bueno, intentaremos que si alguno de vosotros ha leído el libro, que nos digáis vuestras opiniones. Si vemos que no contamos con ese feedback del público, pues yo tengo aquí todavía mucho texto para rato. Os voy a leer los 2 primeros párrafos del libro. El libro, en su capítulo primero, que se llama Abril, dice así: Abril es el mes fatídico de la historia de España, de la mía personal, y desde que el cometa Halley diera un rodeo de millones de kilómetros,
de la física convencional y astronómica. Cada mes de abril, nuestro país se desilvana hacia el despotismo de la mano de atroces redentores, con, abro comillas, esa peculiar majestad que tienen los canallas encanecidos, los criminales venturosos e impunes, cierro comillas, que ya advirtió Borges en Lazarus Morrell. La peculiar majestad que tienen los canallas encanecidos, los criminales venturosos e impunes. Lazarus Morrell es un personaje histórico de la primera mitad del siglo XIX en la América esclavista, que no ha tenido mucha difusión. Hay alguna película que se ha hecho sobre él, pero sobre todo nos ha llegado a nosotros, o es conocido por los que tenemos afición por la literatura o por la literatura sudamericana, por el capítulo que le dedica Jorge Luis Borges en su Historia Universal de la Infamia. Se llama El atroz redentor Lazarus Morrell. Lazarus Morrell era un individuo del sur de los Estados Unidos que se dedicaba a liberar esclavos negros. Qué bien, ¿verdad? Lo que pasa que lo que hacía era seducir a alguno de estos esclavos para que acometiera su fuga con su propio riesgo, a riesgo de su vida, de su muerte, con la promesa de luego el facilitarle el trayecto o el viaje a los estados del norte, que como sabéis no eran esclavistas. Cuando el esclavo, si sobrevivía a la fuga, se ponía en sus manos, Lazarus Morrell le decía que para poder llevarlo necesitaba dinero y le proponía el siguiente negocio. Dice, ¿qué te parece si yo te vendo a otro esclavista, a otra plantación de algodón o de lo que fuera, saco un dinero y con ese dinero ya financiamos tu viaje a Missouri o a donde fuera, a Massachusetts o cualquier estado del norte? Normalmente eran los estados industriales los que precisaban de mano de obra, sobre todo las acereras del norte de los Estados Unidos, los que precisaban de negros para que hicieran el trabajo que los blancos no querían hacer. Y de ahí vino un poco toda la historia de la Segunda Guerra, de la Guerra de Secesión americana. El caso es que este ciclo él lo iba repitiendo, normalmente acababa con la muerte del esclavo, porque al final pues le pegaban un tiro o lo pillaban y lo mataban a latigazos, y lo fue repitiendo mientras se iba enriqueciendo hasta que empezaron a sospechar de él, se supo lo que estaba haciendo y llegó a encabezar incluso una revuelta de esclavos en el sur de Estados Unidos y pasó en principio a la historia, el muy sinvergüenza, pues pasó como un redentor, ¿no? Como una persona de gran valía y gran corazón que había ayudado a multitud de esclavos a escapar cuando lo que era un sinvergüenza, ¿no? Entonces, yo empiezo con ese párrafo porque lo veo muy ilustrativo de la historia de España, como una serie de salvapatrias y redentores en los últimos años nos han ido vendiendo su santidad cuando en realidad estaban haciendo con nosotros negocio en su propio beneficio. Segundo párrafo, ya entramos en lo que es el inicio de la novela, el pie de la novela, que dice así: el 3 de abril de 2021, la Constitución de 1978 se desnuda de disimulos y hace hueco al Ministerio Único, figura que supone la consagración normativa de una realidad ya conocida. España, mucho antes que un Estado soberano, es el burdel privado del Partido Popular Socialista. El Partido Popular Socialista, se explica luego, es una ficción que yo genero y es el nombre que Partido Popular y Socialista se dan a sí mismos cuando deciden, para evitar el ascenso de los partidos minoritarios, unirse y así conservar el poder y con ello sus privilegios y su forma de vida, que ya, bueno, últimamente pues está saliendo a relucir en los medios, ¿no? Pese a sus esfuerzos por ocultarlo.
Entonces, estos son los dos primeros párrafos del libro. Y bueno, yo quiero preguntar si alguno, ya sé que ha habido poco tiempo, habéis leído la novela y si queréis compartir vuestras impresiones conmigo y con todos los que estáis aquí reunidos. Si no lo hay, pues yo sigo y podemos seguir hablando aquí hasta el infinito, porque yo la novela me la conozco un poco, me la he leído también. ¿Alguien ha leído la novela de entre los que estáis en el público? Aparte de amena, utiliza un lenguaje metafórico, hace alegorías. Técnicamente yo creo que es una novela muy bien fundamentada, muy bien articulada, y yo creo que además lo que representa de forma futurible, aunque habla del futuro, es un poco la situación actual, no solo de nuestro país, sino de todo el entorno donde estamos viviendo, que puede convertirse todo el entorno europeo si van triunfando estructuras que tienen más que ver con lo financiero y económico que con la soberanía política. Yo creo que hay una pérdida cada vez más, que lo estamos viendo ahora, a nivel, por ejemplo, de repercusión que tiene en nuestro país, a nivel, por ejemplo, agrícola y económico. El Tratado de febrero de 2012 de la Unión Europea, que a nuestro sector, nuestro pueblo, por ejemplo, el tema científico yo creo que le está haciendo un daño importante, por el tema del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, que ha posibilitado que en nuestro sector agrícola ya no haya una limitación ni de contingencia de toneladas que puedan entrar cítricos, ni tampoco de la trazabilidad o de la calidad de nuestros productos. Y además de la propia política nacional. Antiguamente, hasta el año 2012, cualquier alimento que venía de fuera de Europa, a Europa y por tanto a nuestra localidad, tenía que pagar unos aranceles, en concreto la naranja creo que eran 6 céntimos, y en el mundo del aceite, que es el que más conozco, 1,29 € por kilo, y eso a partir del año 2012 desapareció, y eso yo creo que ha provocado la actual situación de crisis del sector citrícola y de otros sectores agrarios, que han significado pues, la pérdida de soberanía de la localización, se la han cargado, etc. Y en ese contexto de pérdida en alguna medida de capacidad política, la pérdida de soberanía nacional y de todas las soberanías autonómicas, etc., como consecuencia del cambio en quién nos gobierna, es el tema de gobiernan los políticos, gobiernan los poderes económicos, los poderes prácticos. En la novela hay una tesis central que para mí la voy a decir textualmente. El 3 de abril de 2021 lo ha leído el autor como segundo párrafo. El 6º día del mes, un fulano de aspecto siniestro, a quien nadie había votado, fue proclamado presidente del Ministerio Unificado y sistemáticamente aplaudido por todos los ganapanes de los medios de comunicación. Había olvidado su nombre, nadie tenía claro si todavía manejaban la cosa política. Para mí, aquí está la tesis central de esta novela. La acción política es impersonal, la desaparición del Estado hace que el individuo se degrade del todo. Sin soberanía, los ciudadanos somos nada. Somos súbditos y peones, no personas. Dependemos de la troika y del poder financiero. Tradúzcase en el memorándum que se planteó por la Unión Europea cuando el tema del rescate a la banca española, memorándum que ha significado la eliminación, en mi opinión, de los grandes sectores de los derechos básicos del estado de bienestar. El estado de bienestar actualmente está cada vez más en cuestión. Hasta el punto, fijaros, que la novela del año 2021 pues ya avanza a decir, ha desaparecido el Estado, creemos un ministerio único, etc.
Y hay otro texto, que lo voy a citar textualmente de una novela que me parece también significativo, en lo que son las relaciones actualmente dentro de Europa, la dialéctica que hay entre los países del norte y los países del sur. Los países del sur cada vez somos más colonias y no hay una tercera guerra mundial de tipo militar, pero sí hay una guerra mundial, en mi opinión, de tipo económico, que lo sigue liderando, básicamente en torno a las políticas de austeridad que Alemania plantea. El papel de los países que componen la Unión Europea, en mi opinión, los describe muy bien metafóricamente en este texto describiendo el patio de la cárcel y dice textualmente, el lado sur, como parte de un patio interior, nunca recibe sol y recibe a los más esmirriados. Es de entender que en verano los tipos duros del lado norte ocuparán estas posiciones y mandarán a los enclenques a la solana a seguir saboreando sus inexistentes golosinas. Es solo una suposición. No he estado aquí en verano. Los del sur son mayoría. Fijan la vista en el suelo de la tierra. Caminan poco. Se ríen a carcajadas simulando despreocupación. Sospecho que practican, contrariamente a lo que una planificación sindical recomendaría, ciertas formas de violencia interna a propósito de los calcetines, figura que utiliza de forma metafórica permanentemente en la novela, los calzoncillos, los calcetines, emulando conductas propias de la de los tipos duros del norte. Los otros grupos no los miran. Tanto el sur como el norte son lados cortos. Los del lado norte no tienen ninguna necesidad de mascar chicles imaginarios. Roen ramitas de padoluz reseco o fuman cigarrillos. Ostentan como trofeos los calcetines que les faltan a los de la parte sur. El este alberga las letrinas, sin embargo el olor se disipa, resulta tolerable. Es la única opción para quienes no se contentan con la compañía de los fracasados. Es por ello que tiendo a demorarme en este lado, pese a haber sido desprovisto violentamente de mi calcetín. Esto, intuyo, acarreará consecuencias. Y dice, posicionarse donde a uno no le corresponda conlleva represalias en toda sociedad. En el lado oeste no hay nada. Todos miran hacia allá mucho o poco, tarde o temprano con fastidio, con deleite o fascinación o con enfado. Siempre con temor. El lado oeste es al tiempo la esperanza y la fatalidad. Una metáfora evidente de la muerte o de la libertad. El lado oeste está abierto. Y yo creo que ahí deja un margen el autor, al menos lo interpreto así, cada uno lo puede interpretar como quiera, a lo que significa de nuevo la recuperación de la ciudadanía en la participación política para el mundo. Hay algunas frases que me gustaría señalar, por ejemplo, en una editorial de un periódico de esta época, dice: fascista el que no vote a los partidos mayoritarios, al Partido Popular Socialista. Todo el tema de la partitocracia, la eficacia, la estabilidad, la modernidad, frente a otros movimientos populistas. Otra cita textual: paso de votar. El problema, por tanto, que tenemos y que hemos tenido en este país, sobre todo en gente joven, el tema de la desafección política, ya no es la política la que organiza el mundo, sino la economía, por tanto, ¿para qué voy a votar? Indignación y no representatividad de la democracia formal y representativa, todo ese tipo de problemas desde mi punto de vista abarca el tema. Y para terminar, para no alargarme de más, para mí hay una frase importante que es: el transporte público en España había dejado de existir con el tema del Ministerio Único del Partido Popular Socialista. La mera articulación de la palabra público, textualmente, según el sentido uso, podía llegar a ser constitutivo de delito contra el mercado. La desregulación era tal que el Estado, en un obstruso ejercicio del liberalismo, se había inhibido de sus funciones
en favor de la compañía de transportes. Y ahí podemos incorporar, y cada uno que haga el análisis que quiera, todo el tema de privatizaciones en todos los ámbitos del Estado, ley Mordaza, etc. Y termino ya con esta frase: con cinismo inquebrantable eludieron responsabilidades, textualmente, atiborraron sus bolsillos y glándulas digestivas hasta arrasar el país. Afirmaron no estar al tanto de lo que se nos venía encima con la misma ausencia de rubor con que concurrían a nuevas elecciones. Distintos candidatos, mismas siglas, idénticas motivaciones. Nunca supieron nada, ni que expoliaban el país, ni que lo malvendían a la banca, ni que Europa podría sordina a los desvaríos. No vieron venir que la Unión diría un buen día, en alemán, Adiós. Ese es, para mí, lo que es de síntesis, y que cada uno pueda interpretar de la novela Montero. Pero creo que he resumido brevemente lo que a mí me ha gustado mucho. Bueno, ¿alguien más ¿Ha leído el libro? ha leído el libro? ¿Tiene algo que decir? ¿O ha leído algún párrafo? ¿No? Bueno, la lectura de Ramón es, lógicamente, una lectura con una orientación política que está en el libro. No podemos decir que no está allí. El libro, yo me preguntaba en la primera exposición que hicimos en la Feria de Córdoba, dentro de mi texto, yo establecí una serie de preguntas que era posible hacerle al libro, y una de las preguntas ¿es y si no Podemos un libro de política? Cabría preguntarse. La respuesta no es sencilla, porque la respuesta es sí y es no. La respuesta es no por varios motivos. La respuesta es no porque es una novela, porque es una ficción, porque no pretende enseñar un camino político. Y la respuesta es sí, porque aborda un problema político como es la mala salud democrática de este país. La respuesta vuelve a ser no porque a veces en este país entendemos, muchos de los presentes no, pero entendemos mucho la política como el fútbol. O sé del Madrid o sé del Barça, del PP o el PSOE, y a eso se reduce la política, ¿no? Este libro no va de eso. Este libro no es de Podemos, no nos han financiado ni Venezuela ni Podemos, así que no es de Podemos, ni es de Ciudadanos, ni es de ningún partido político. Mis preferencias políticas son las que son, yo no las oculto, y se desprenden del texto, como las ha interpretado Ramón, pero no es para mí no es lo importante, ¿no? Lo importante, independientemente de la orientación política de cada uno, lo importante es que esta novela lo que plasma es el descontento, ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro. Es la sensación de que en este país todo es posible, todo vale. Y si no le ponemos freno, desde la izquierda, desde la derecha, desde el centro, los que nos toman el pelo nos lo van a seguir tomando, porque es a lo que se dedican, y lo mismo, pienso yo, no saben hacer otra cosa, porque llevan toda su vida haciendo lo mismo. Por supuesto, la mera inclusión en el título de la palabra Podemos ya ha marcado el libro y ha supuesto la toma de posición de mucha gente que, por supuesto, no solamente no lo ha leído, sino que no tiene la más mínima intención de voltear la página. Allá ellos. Algunos, como mi padre, y como corresponde a su función, me dijeron que si el libro tenía un poquito de difusión, que la idea, aunque ya veremos, tenía que estar preparado para que me acusaran de cosas. El anterior libro, el investigador sigiloso, o La vida a 90 grados, no tuvo mucha difusión y acabé en los tribunales. Por infamias, calumnias y no sé qué más, me pedían cárcel
y no sé cuántos millones de... Me saca yo los millones, por Dios. No sé cuántos millones de indemnización. La querella criminal quedó en nada, lógicamente, pues hicimos perder un poco de tiempo al juez Ruz, que fue el mismo que había llevado el tema del José Bretón y lo de los niños, como si en este país la justicia no tuviera otra cosa que hacer que dedicarse a atender las pataletas de los nuevos ricos de turno. Y bueno, yo pues no aprendí la lección y en este libro pues vuelvo a decir lo que me da la gana, porque creo que eso es uno de los principales derechos que tenemos los ciudadanos, ¿no? A pesar de que algunos se empeñen en seguir combatiéndolo. Entonces, bueno, pues Óscar y yo lo hemos estado hablando, estamos buscando a alguien que me ponga una demanda, porque yo lo hablé con mi abogada y no me la puedo poner yo solo. Me dijo, oye, pues me pongo yo la demanda y así publicitamos un poco el libro, a ver si tiene más difusión, pero como yo no puedo, pues si alguien se ve con ganas y tal, pues si no me va a financiar, por lo menos que me demande, ya si eso lo hablamos luego tomando el vino. Pero bueno, que nos da igual que nos demande. Luego, curiosamente, a poco de la publicación, y esto es verdad, a mí me ha caído una revisión del IVA, oye, hemos publicado, sale la palabra Podemos aquí, me han venido del IVA, oye, que me faltaban 12 o 13 euros de un alquiler de un local en Valencia que heredé de mi difunta abuela, y faltaban 12 o 13 euros por pagar, que había yo ladinamente escamoteado al fisco. Y piensa uno, y dice, oye, qué casualidad, qué casualidad. Total, que bueno, yo lo saqué de mi cuenta en Suiza, porque yo tengo una cuenta en Suiza, ahora me acusarán de tener una cuenta en Suiza, pero yo es verdad, la tengo, yo vivo allí, trabajo allí y tengo mi cuenta en Suiza, ya estoy esperando ya que de un momento a otro vengan a encarcelarme y nada, seguimos con el libro. Ya me están acusando de cosas, pero bueno, yo quiero ahora voy a leer un fragmento de un texto de Kafka que tiene que ver con este libro y con esos fragmentos que ha interpretado en su propia clave Ramón sobre el patio de la cárcel. Esto es un texto, es una historia muy corta que se llama Ante la ley y la escribió un escritor checo, se llama Franz Kafka, a principios del siglo XX. El texto dice así, no lo voy a leer entero, voy a hacer un resumen, pero empieza así. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar a la ley, pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y dice, si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición, pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El texto sigue unos cuantos párrafos, no lo voy a leer entero, pero básicamente el campesino permanece a las puertas de la ley intentando entrar durante el resto de su vida hasta que ya pronto a morir le hace una seña al guardián y le indica que se acerque porque le falla la voz y no es capaz de abordarlo desde la distancia. ¿Qué quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora: nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Y ahí termina. En cierta medida, y salvando las distancias insalvables con la obra de Kafka, que es verdad, una de las cumbres de la literatura del siglo XX, y esto es una novelita
ninguna pretensión. Y si no podemos, es una versión novelada de este texto ante la ley, en la que el personaje, al final, atraviesa la puerta de la ley cuando considera que ya no tiene nada más que perder. A mí, poco antes de la presentación en Córdoba, Juana Guerrero, que hizo los honores, me hizo una lectura de la novela en clave de género y me hizo ver algo que yo, bueno, sabía y conocía, pero a lo que yo no le había dado tanta importancia como autor, porque, bueno, las novelas, todos los textos, la literatura en general, cuando el autor las abandona y las termina y las lanza al mundo, pertenecen mucho más a los lectores que al autor, ¿no? Y ella tenía una lectura que yo, bueno, la verdad es que no la había contemplado, pero que está en la novela, y me dice, oye, hay que ver el personaje de tu novela, las relaciones tan nefastas que tiene con las mujeres. Y es verdad, ¿no? Yo me pongo a ver y digo, hay que ver, este hombre, todas las mujeres, no todas, pero casi todas las mujeres que aparecen en la novela, en cierta medida son instrumentalizadas por el personaje. Y luego, discutiendo con Juana, le dije, bueno, eso es así, pero en realidad todos los personajes que aparecen en la novela son instrumentalizados por el personaje. Es decir, el personaje principal, que se llama A mayúscula, como los personajes de Kafka, tiene un nombre algebraico, no tiene un nombre completo, establece relaciones con su entorno, establece unas relaciones depredadoras con su entorno que van degenerando. El personaje cada vez se va envileciendo más. Entonces pierde a su mujer, tiene una relación muy instrumental con ella, prácticamente a él lo único que le interesa es mantener relaciones sexuales con su mujer, probablemente por eso lo pierda, yo tampoco entro en detalles. Y luego, pues, traiciona a un compañero, cuando está en la cárcel, a él lo esclaviza su compañero de celda y él se opone a ello, pero luego, cuando le llega un compañero de celda más débil, él mismo lo esclaviza y le roba los calcetines, que son una metáfora, como bien ha dicho Ramón, del poder y de la opresión. Y el personaje llega a hundirse en la miseria moral más nefasta, ¿no? Porque esta novela, que aborda tres formas de descomposición. En esta novela, España, como entidad política, se desmorona y estalla por los aires como consecuencia del abuso al que la someten los poderes públicos. La descomposición del nacional, la descomposición de lo público, lleva a la descomposición del individuo. ¿Por qué? Porque el individuo, al fin y al cabo, en las sociedades en las que nosotros vivimos, es un ser social, es un ser político, y su propia identidad está vinculada a sus relaciones sociales, vecinales y políticas. De manera que cuando el Estado se descompone y deja de tratarnos como personas, nosotros que somos tratados como otra cosa, como animales o como entidades de nivel inferior, incorporamos eso a nuestra manera de comportarnos, y eso, pues, se puede ver con excepciones, por supuesto, pero en países en las que las situaciones de libertades son precarias, pues muchas veces las relaciones que mantienen las personas con sus semejantes también lo son, porque se ven abocadas a ellas. Cuando la propia supervivencia entra en cuestión, esta sociedad que nos hemos dado, que es una forma refinada de bordear la supervivencia entendida en sentido animal, pues pasa a un segundo plano y nos preocupamos más de sobrevivir o de sacar el cuello fuera del agua que de comportarnos civilizadamente. Hay una tercera descomposición en la novela. El Estado lleva a la descomposición del individuo, y la descomposición del individuo
le lleva a un cierto delirio. No sabemos si el delirio que tiene el personaje es tal delirio o es una forma de percepción distinta, pero el caso es que el personaje de la novela advierte que a la vez que el Estado se descompone y que él mismo se descompone, el universo también se descompone. Y entonces el sol se para, hay un día que se para y el día dura 27 horas, hay otro día que la luna se da la vuelta, hay otro día que el cometa Halley se adelanta 50 años. Esto, pues, cabe interpretarlo en clave de realismo mágico, que es una tradición de la literatura en lengua española que se inicia probablemente con Borges y luego se alarga con otros muchos autores, como García Márquez, por decir probablemente el más conocido, pero otros muchos. Pero también cabe leerlo en clave psicológica como parte del deterioro que la ruptura de lo público produce en lo privado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista podemos decir que, y si no podemos, sí es una novela, pero sí es un libro sobre política, además de sobre esa ficción, ¿no? Ya en clave un poquito más técnica, para quien tenga interés, voy a hacer una doble lectura de la novela en clave cervantina. Esto es un texto que me hizo llegar una lectora, la mejor lectora que yo tengo, que es mi madre. Qué mejor lectora, ¿verdad? Que mientras el texto era solamente un borrador me decía que era muy malo, pero luego cuando ya lo terminamos, pues como es mi madre, pues me dijo que era muy bueno. Entonces ella, cuando supo que se nos caía un presentador allí en Córdoba, que no quiso sentarse en la misma mesa con Juana Guerrero, una chica encantadora, ¿no? Quedé un poco sorprendido, pues me hizo llegar un texto, ¿vale?, que yo os voy a leer y que hace una interpretación de la novela en clave cervantina. Claro, esto no es que yo compare, que estemos comparando, y si no podemos con el Quijote ni nada de eso sería un disparate. Cuando saliera yo de aquí, si hiciera semejante cosa, pues supongo que habríais llamado a los loqueros, me pondrían una camisa de fuerza y me llevarían a tomarme un rosco de vino con Dulcinea. Esto es la idea es que como el propio texto dice, pero lo voy a adelantar, el Quijote es una novela tan amplia, una novela tan universal, que todas las demás novelas que se han escrito desde entonces, de uno u otro modo, están incluidas dentro del Quijote. El Quijote establece el canon de la novela moderna y es tal la grandeza de la obra que, recordemos, el siglo XVII, principios, que todo lo que se ha escrito después, por grande, pequeño, extravagante o convencional que sea, es posible interpretarlo en clave quijotesca. Bueno, pues voy a leer el texto, ¿vale? A lo mejor me salto algo, pero voy a haceros una lectura por encima del texto. Haciendo nuestra la idea de Borges de que cada libro requiere un lector que ha de encontrar un lugar y un tiempo desde donde la obra resuene, me atrevería a decir que el lugar y el tiempo desde el cual esta obra resuena lo aporta la obra cumbre de Cervantes, nuestro Quijote. Ninguna novedad. Toda ficción novelada, desde la más modesta a la más pretenciosa, puede ser analizada siempre a través del canon del Quijote, pues toda novela propone a menudo un particular juego entre ficción y realidad que ya planteó magistralmente Cervantes con las herramientas de su época. Como han señalado tantos críticos del Quijote, Cervantes nos induce en primer lugar a replantearnos en su obra magna qué es ficción y qué es realidad, porque las fronteras entre ambos planos no están delimitadas y él ha querido jugar con la incertidumbre. Y si no podemos, también estos dos ámbitos están separados, pero el lector nunca llega a conocer los perfiles exactos de sus fronteras ni cuáles son sus límites. Esto obedece esta difusa frontera que hay en la novela entre ficción y realidad, a que el personaje padece alguna forma de percepción alucinada.
tiene problemas de percepción, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre en la novela, o gran parte de lo que ocurre en la novela, es posible interpretarlo en clave de mala interpretación o desinterpretación por parte del personaje. Esto, yo creo que en el siglo XXI en que nos encontramos, debe ser no estas desafecciones o estas dificultades perceptivas, pero la subjetividad de la novela es fundamental en el siglo XXI en que nos encontramos, porque en el que la literatura, como la vida misma, no nos puede ofrecer certezas. Nosotros no tenemos la certeza de nada. Nosotros podemos fiarnos en parte de lo que vemos, los ojos nos engañan. En menor medida nos podemos fiar de lo que oímos, porque lo que oímos pues, nos lo cuentan personas que con mejor o peor voluntad pueden consciente o inconscientemente engañarnos. ¿Y por qué la literatura ha de ofrecernos certezas si ni siquiera nuestros sentidos nos ofrecen certezas, ¿no? Eso es lo que intenta desarrollar la novela en esa clave, en lo que a esa clave se refiere. Hay también, sigo leyendo, en la novela cervantina una nueva superposición entre ficción y realidad, la que aportan los libros, a través de las referencias a las obras literarias de su obra y de las influencias que la propia publicación de la primera parte del Quijote provoca en los protagonistas de la ficción de la segunda parte. Es decir, en la segunda parte del Quijote, los que lo hayáis leído y os acordéis, Cervantes alude a la primera parte y los personajes hablan de esa primera parte. Curiosamente, ha salido hace poco en redes sociales, no sé quién lo ha escrito o ha sacado la idea, que Cervantes era un yayoflauta. ¿Pero sabéis lo que son los yayoflautas? Un yayoflauta. ¿Sabéis lo que son los yayoflautas? Los yayoflautas es un grupo que está en toda España, de personas normalmente mayores de 65 años, que cuando a propósito de la sentada del 15M en la Puerta del Sol, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo despectivamente de los que estaban allí sentados que eran 4 perroflautas, ellos dijeron, bueno, pues nosotros como somos unos abuelos, somos unos yayoflautas. Y entonces una comunidad, son grupos de personas mayores que se dedican desde la derecha, desde la izquierda, desde el centro, a protestar contra la mala salud democrática, contra los desahucios, contra lo que les va apareciendo, cuestiones de género, pero que pues se erigen en la voz de los maltratados por la sociedad y por la política, ¿no? Entonces venía un texto al cual yo he accedido por Facebook, que decía Cervantes yayoflauta, porque Cervantes, bueno, pues apoyaba, para la época, pues se situaba del lado de los galeotes, que eran los presos, que los llevaban encadenados, atribuye su propia obra, que ya entonces, en la segunda parte del Quijote, y aludiendo a esto que estoy diciendo, de la intertextualidad y de cómo la primera parte tiene influencia en la segunda, atribuye su propia obra, que había tenido un gran éxito, nada menos que a un moro, ¿no? El tío, pues ya en aquella época del siglo XVII, con lo que eran los moros y con lo que eran los cristianos, y que en España en aquella época no había cosa más baja que un moro, pues ya él se erige ahí en defensor de la interculturalidad, ¿no? Bueno, en esta obra, salvando las distancias, pues también hay muchas alusiones a otros textos y luego, bueno, pues curiosamente lo que yo os he dicho al principio, que la realidad se está siguiendo la obra, ¿no? Están pasando algunas de las cosas que salen en la obra. Bueno, en segundo lugar, la lúcida locura del Quijote, que Cervantes había aprendido de la obra de Erasmo, Elogio de la locura, cumple en el Quijote una función cognitiva de primer orden, tematizada a través de la sátira social, cultural y política de su época. Entonces, al igual que el Quijote estaba loco, pues aquí este personaje sufre alteraciones sensoriales que no lo convierten en loco en sentido estricto, pero permiten al narrador ejercer cierta crítica. En tercer lugar, en el Quijote hay una crítica social bastante profunda que nace de lo concreto, crítica a la justicia, que el apareamiento de criados, los presos de los galeotes, etc. Aquí tenemos la crítica la crítica social que el amigo Ramón pues ya ha analizado en profundidad y no vamos a entrar. También, y por último, para terminar,
siguiendo con el arquetipo cervantino, la plena lucidez de saberse Alonso Quijano del Quijote tiene lugar con la muerte, supone la derrota del sueño quijotesco. Nuestro personaje también vuelve a sus orígenes, porque esta novela es un viaje de un andaluz que está en Madrid hacia el sur. Pasa que el sur ha sido segregado de España, así cualquiera podía pensar que hubiera sido el País Vasco o Cataluña, pues en este caso es Andalucía, y a este hombre pues le cuesta llegar al sur, ¿no? Entonces, también en este sentido hay un viaje, al igual que en el Quijote. Y al final, bueno, pues el personaje logra llegar al sur y termina este texto preguntándonos: ¿final feliz o cansancio resignado? La verdad es que narrador y personaje de ficción, lo mismo que el lector, no pueden saber si podremos. Yo no sé si podremos, pero sí creo que, como pasa en el libro, está en nuestra mano poder o no poder, independientemente de las herramientas que utilicemos, sea Podemos o sea cualquier otra. Y también creo que, a diferencia del libro, no hace falta para poder ponernos al nivel de quienes nos pisan, ¿no? Que eso es lo que sí hace el personaje, ¿no? Que utiliza a sus congéneres para salir, ¿no? Y con esto pues yo creo que voy a dar por terminada la exposición, agradeciendo la infinita paciencia del personal, a no ser que alguien pues quiera hacer alguna pregunta o quiera lanzarnos algún improperio, que para eso también estamos aquí, y lo aceptaremos con resignación. Podemos seguir echando para que se la línea de cerrar.